Señor, estamos aquí como tu iglesia que comienza a reunirse en la mañana de hoy. Nosotros estamos aquí en el templo. Alrededor de otras partes de la iglesia hay otros grupos pequeños reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra, anhelando conocerte y pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo, Dios, para que cada día nos transforme, nos renueve, nos anime, nos restaure, nos haga nuevas personas, Señor. Porque eso lo necesitamos todos los días de nuestra vida. En la medida que comienza este tiempo de enseñanza, prepara nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, tu instrucción. Señor, que podamos entenderla con claridad y que yo pueda explicarla con la claridad necesaria para que podamos salir de aquí con una mejor conocimiento, mejor impresión de lo que significa ser capacitados sobrenaturalmente por tu Espíritu Santo. Y podamos entender el valor que cada uno de estos dones tiene para el ministerio de la iglesia, Señor. Ayúdanos y háblanos. Y un día como hoy, que hay mucha lluvia y tal vez hay gente refugiándose del agua, del miedo, de la tormenta, luchando con los asuntos de la energía eléctrica, Señor. A los que vengan, Dios, tráelos con bien. Tráelos con bien, Señor. Líbralos de cualquier accidente en el camino. A los que se queden en sus casas, Señor, que se puedan conectar a nuestra iglesia a través de nuestras redes, Señor. A todo el que participe de nuestro culto. Que tu Espíritu Santo, Señor, los lleve a una relación más profunda contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Como es de conocimiento para la mayoría de ustedes que estuvieron aquí la pasada semana, nosotros estamos, a raíz de la serie del Espíritu Santo, nosotros estamos llevando a cabo una serie de 2 o 3 domingos. Ya no van a ser 2 porque no nos va a dar tiempo a hacerlo en 2 domingos. Así que el domingo que viene van a tener un maestro diferente, por si acaso. Yo no voy a estar aquí, oren por mí, voy a estar en Paraguay predicando el domingo que viene por la mañana y luego voy a estar en una reunión que me han pedido que participe de ver cómo el Ministerio de la Alianza en Paraguay ha trabajado los últimos 5 años y cómo establecer metas para los próximos 5 años. Así que nunca he hecho eso en mi vida, así que no soy experto. Voy allí como una iglesia, he acompañado a este país por varios años allí. Y hemos estado hablando de los dones espirituales. No veo aquí al frente, Ariel. Si me ayudas aquí, por favor, en el televisor. En pantalla ustedes deben estar viendo la imagen de la lista de los dones que hemos estado llevando a través de toda esta serie de la capacitación. Y el domingo pasado, pues comenzamos a hablar con los 5 ministerios que están en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Porque yo empecé por ahí y no por Primera de Corintios, pues porque algunos comentaristas bíblicos hablan de que todos los dones espirituales se resumen, se traducen a estos 5 ministerios esenciales que deben haber en la iglesia continuamente. Otras personas hablan del asunto de que estos son dones perpetuos, el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro. Y hay otros dones en la lista que ustedes ven adicionales que son tal vez funcionales al momento, que no necesariamente están funcionando hoy, pero yo no estoy de acuerdo con eso. De todas maneras, comencé aquí porque varios de esos dones se repiten en las demás listas. Así que de manera de repaso, simplemente para que ustedes puedan ver, para mí es la belleza de cómo Dios construye y levanta su iglesia, ¿verdad? Esos 5 dones la podemos ver de 5 maneras distintas ahí que ustedes ven en pantalla. Número 1, el apóstol es aquella persona la persona que tiene este don es la persona que es enviada con una misión específica por la iglesia, y es un don que reparte el Espíritu Santo. Así que si nosotros fuéramos a asociar este don con algo, con alguien, pues piensen que este don de apóstol es posiblemente la capacitación que tienen los plantadores de iglesias, hablamos la semana pasada, y los misioneros. Son estas personas que están como parte de la iglesia local, pero sienten esta inquietud
esta necesidad de moverse a hacer algo, que a ocupar un lugar que no está ocupado por el Evangelio. E incluso eso puede funcionar dentro de la iglesia por el simple hecho, una persona que ve una necesidad de atender un ministerio que no existe en la iglesia, y de momento Dios pone sobre esta persona este anhelo y comienza a abrir el camino, ¿verdad? Para que este ministerio, que eventualmente va a bendecir la comunidad alrededor de la iglesia, pues funcione. Así que el apóstol es el enviado, el evangelista es distinto, aunque un apóstol debe tener esta capacidad de compartir el evangelio con claridad y con poder, pero el evangelista es la persona que tiene este don de presentar el evangelio o el mensaje del evangelio con claridad y con poder, con la unción del Espíritu Santo. Y el ejemplo que yo di la pasada semana es los que vivieron bajo el pastorado de Carmelo Terranova. Pues él era un evangelista natural, ¿verdad? No importa el pasaje que estuviera predicando de la Biblia, hablaba del evangelio y la gente se convertía, ¿verdad? Así que hay algo ahí sobrenatural en esa capacidad de hablar de Jesús. Aquí cambié el orden de lo que hice la semana pasada. El profeta es la persona que tiene este don de traer esta revelación, tal vez al momento, ¿verdad? Un mensaje inmediato de parte de Dios hacia el recipiente. Hablamos el domingo pasado de que en el Antiguo Testamento pues tenemos los profetas, ¿verdad? Que son los que ven el futuro, los que hablan, los que exhortan, los que instan al pueblo de Dios a arrepentirse, lo que les están diciendo: si ustedes continúan de este camino, esto es lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Porque ellos ven el futuro con una claridad, tal vez no completamente definida, pero el mensaje de Dios para el pueblo de Dios a través de ellos es un mensaje de que yo estoy viendo esto allá al final del camino, si tú no mejoras, esto es lo que Dios va a hacer. La revelación de Dios, pues en ocasiones venía a través del profeta. En el Nuevo Testamento, pues tal vez esto tuvo un giro distinto, aunque vemos los profetas en el Nuevo Testamento. Primero porque lo dice la lista de los dones. En Hechos está el ejemplo de Ágabo, las hijas de también, ¿verdad? Las 4 hijas. Así que es la persona que proclama un mensaje inmediato de parte de Dios hacia la persona que va a recibir el mensaje. ¿Cuál es lo importante aquí? El profeta o el mensaje que trae el profeta nunca contradice las escrituras, número 1. Número 2, lleva las marcas de la autoridad, o sea, la unción de Dios lo acompaña. Podemos identificar que es un mensaje de Dios y usualmente lo identificamos porque se cumple el mensaje que Dios está dando en la vida de la persona. Yo conté el testimonio personal mío del domingo pasado que ocurrió con el pastor Esquilín hace muchísimos años atrás. Algo que él dijo en un momento de oración sobre mi vida se cumple como 10 años más tarde. Y yo tuve la oportunidad de hablar con él y decirle: lo que usted dijo sobre mí en este momento se cumplió aquí, ¿verdad? Los que no estuvieron, pues lo siento, busquen el video en la aplicación para que se enteren de la historia. La historia es bonita. Así que en la iglesia, pues, tal vez una distinción importante es que muchas veces estos mensajes de palabras de parte de un profeta de Dios usualmente nos están invitando al arrepentimiento, ¿verdad? Hay algo que Dios no quiere decir, que nos está diciendo: mira, ven a mí. Y cuando venimos a Él, pues Dios nos descubre, Dios revela nuestra verdad y eso. Es interesante porque uno de los comentarios no sé si fue que Priscila no está aquí hoy, pero Priscila tiene un estudio de los dones espirituales que hizo el pastor Terranova hace muchísimos años atrás. Y una de las cosas interesantes que él escribe en este proceso de hablar del profeta, no estoy seguro si fue él, creo que fue él. Él habla de que el evangelista, el don de evangelismo es un don que se da hacia la gente no creyente. Pero el profeta le está hablando más que nada a la gente creyente, a la gente que ya conoce al Señor, que pueden reconocer la autoridad de Dios sobre esta persona que les habla a ellos. En resumen, el pastor es el que cuida y alimenta el rebaño, y el maestro básicamente es el que enseña la doctrina del Señor, ¿verdad? La diferencia entre el profeta y el maestro, pues es que el profeta pues tal vez está funcionando más en algo que Dios le está diciendo para que comunique inmediatamente.
El maestro, pues es la persona que se siente a estudiar la palabra de Dios, que revela. Y cuando hablamos de la exhortación un poco más adelante, vamos a ver algo similar a eso. Requiere de un proceso de preparación, pero la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo está en la capacidad de esta persona de comunicar claramente, de proveer aplicaciones que son efectivas sobre la palabra de Dios. Y una aplicación efectiva es una aplicación que las personas, cuando a lo mejor no entiendo el concepto, pero cuando veo cómo el concepto se traduce en la vida diaria, de momento dice, ahora ya puedo entender, ¿verdad? Y no todos los maestros saben hacer esto. Explicar es fácil, porque es como, por ejemplo, cuando usted escucha a un predicador de que diga, la Real Academia Española dice que esta palabra significa esto. Pues eso es explicar. Aplicar es llevarlo a la vida diaria, es llevar al conocimiento de cómo eso se traduce en lo que me afecta a mí diariamente, ¿verdad? Y obviamente el maestro tiene claro entendimiento de la verdad. Así que trabajamos con esos primeros 5 dones. Ahora vamos a continuar con algunos dones adicionales de la lista que yo proveí. Y el primero de ellos es el don de exhortación. El don de exhortación. Y para poder entonces entenderlo para mí, por lo menos para mí, la mejor manera de explicar el don de exhortación es yendo a la palabra original de lo que significa, lo que es la palabra, ¿verdad? La palabra exhortar en el griego es parakaleo. Parakaleo. ¿A qué le suena eso? ¿A qué? A Paracleto. ¿Verdad que sí? Se parece un poquito. ¿Qué es Paracletos? Para los que no saben qué es eso. El Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Jesús les dice que nosotros lo leemos, o sea, ahí viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Jesús dice, aquí viene ¿quién? El Consolador. El Consolador. Así que cuando hablamos del don de exhortación, tenemos que mirarlo con esa similitud de que paracaleo es exhortar, paracletos es el consolador. Y eso por lo menos a mí me ayuda a entender con más claridad lo que significa el don, ¿verdad? ¿Qué hace la persona que tiene el don de exhortación? Pues tiene la capacidad de hablar directamente con una persona. Y ya sea rogándole, animándole, fortaleciéndole, advirtiéndole, instruyendo, afirmando, reiterando o corrigiendo, esta persona tiene la capacidad sobrenatural de acercarse a una persona y decirle, esto es lo que Dios te está invitando a que tú respondas cuando tú te acercas a Él, ¿verdad? El que exhorta no necesariamente siempre viene, y este es el reto aquí que nosotros como cultura evangélica yo creo que tenemos que aprender, que es que siempre venimos a macetear la gente. Y es aplastar la gente como que Dios me dice, y todo es un mensaje catastrófico de lo que Dios va a hacer si tú no respondes o si tú no cambias o si tú no te acercas a Él. Y aunque eso puede ser cierto, ¿verdad? Porque esta frase de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, es bonita, pero Dios aborrece a la persona que insiste en pecar y vivir lejos de Él. Y para esa persona, lo que le espera es el castigo eterno. Aunque eso es cierto, la persona que tiene este don de exhortación es una persona que tiene la capacidad de invitarte a ti a responder al amor y a la gracia de Dios sobre tu vida. Entonces, esta persona te ayuda, te fortalece en tus debilidades, como dice ahí, trae consuelo, rectifica a las personas que están errando. Por ejemplo, les voy a hacer una historia. No es de nadie de esta iglesia, por si acaso. Pero yo conozco una persona que hace muchos años, cuando este joven se casó, pues de momento comenzaron a haber problemas en sus matrimonios y él se tiró la maroma de parece que comenzar a hablar una relación incorrecta con otra persona. Y fueron a comer a un sitio y allí en este sitio una persona de su iglesia lo ve cenando con una persona que no es su esposa. Entonces, esta persona, porque ama a este joven, ¿qué hizo? Pues se le acercó
No recuerdo si fue en ese momento, pero después fue y le dio la vuelta y le dijo, oye, tú no me viste, pero yo te vi haciendo esto. Está pasando algo. Y esta persona se quedó indefensa. Cualquiera otro hubiera dicho, no, tienes que voy a donde el pastor para que te ponga en disciplina. Esta persona hizo todo lo contrario. Comenzó a trabajar con el que había hecho lo incorrecto para que en el proceso de restauración este mismo joven fuera donde su pastor, para que empezaran a trabajar la restauración completa. ¿Ven la diferencia? El que exhorta es la persona que viene con un corazón de traer consuelo y restauración. Como dice ahí, marcado por la compasión hacia los demás y hablando con gracia. Eso no quiere decir que le está pasando la mano. Pero la iglesia necesita gente que restaure gente. Punto. No todo puede ser a la primera que tú falles, que hagas, estás botado, estás en disciplina, porque si no, imagínense, estaríamos todos en disciplina en algún momento de nuestra vida, ¿verdad que sí? Nadie dijo amén a eso. Nadie dijo amén, pero todo el mundo debería haber dicho amén a eso. Porque esa es la realidad de nuestra vida. Así que el que tiene este don de exhortación trae consuelo, trae restauración. Cada vez que ustedes leen en las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él les está diciendo, yo les urjo a ustedes que hagan de esto, que trabajen de esta manera. Eso es una palabra de exhortación hacia esa iglesia. Entonces, veamos estas peticiones de Pablo, no simplemente como una instrucción, él les está rogando que se muevan de una manera de vivir a otra, por amor a Dios y por amor a la iglesia. Preguntas aquí. Muy bien. Vamos entonces a la próxima, que es la palabra de sabiduría. Ariel se me desconectó aquí. ¿Tú me puedes ayudar, por favor? Palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es interesante porque cuando yo crecía, pues uno no necesariamente sabía qué significaba esto. Entonces, uno casi puede malinterpretar pensando que eso son dones dados a gente sabia solamente. Pero ¿qué es lo que significa esta palabra de sabiduría? Como ustedes ven ahí, es la facultad especial de saber presentar una aplicación de la palabra de Dios a la vida práctica en un momento o una situación particular o inesperada. La experiencia a veces normal de mucha gente es que cuando vienen momentos de crisis, pues no sabemos qué hacemos. Entonces viene un momento de inmovilidad, incluso dentro de la iglesia, porque no sabemos cómo actuar, qué hacer. Y si me fuera a inventar un ejemplo ahora, ocurre algo dentro de la vida de la iglesia, dentro del culto, que interviene, que interrumpe y llega esta persona con mucha calma, mucha paz y mucha sabiduría y dice, es que la Biblia dice que si ocurre esto, que oremos y que reprendamos. Y de momento esta persona, cuando todo el mundo está confundido, actuando a base del miedo, esta persona trae la palabra de sabiduría que sabe cómo contestar, cómo responder en un momento de inmediatez que hace falta algo, palabra de Dios, que recuerde cómo debemos responder. Así de simple es esto, no es mucho más complicado. Entonces, un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto es que estamos tratando de tomar una decisión sobre algo que queremos decidir como iglesia. Y de momento hay un momento de estancamiento, de inmovilidad, de que no podemos saber, que no entendemos, no vemos con claridad qué es lo que Dios quiere traer, cómo Dios nos va a dirigir, y de momento sale esta persona. Usualmente de los lugares menos esperados, entiéndase. Evelyn está aquí y no voy a hablar tranquila, no voy a decir nada malo de ella. Pero ella sabe que hay cosas que yo le digo a ella, pero es que yo no tengo que decidir eso. Porque ¿qué ocurre? Usualmente la gente tiene, por alguna razón, esperan que el pastor le ponga el sello a todo y todas estas cosas. Y ustedes no saben cuán contento yo me pongo cuando ocurre algo en la iglesia, yo no me entero. Usted no sabe, no, yo no sabía, pero es que esa es la iglesia del Señor.
La gente actuando de acuerdo a sus dones. ¿De dónde viene la palabra de sabiduría? Pues no viene de la figura principal. No viene de ahí. Todo lo contrario, porque la sabiduría de Dios, ¿qué hace? Pone en ridículo la sabiduría humana. Entonces, no es el que pensamos que es el más capacitado que trae la palabra de sabiduría, todo lo contrario. Es el que más depende del Señor. Que puede ver con claridad cómo actuar, cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando en la predicación, Santiago capítulo 1, de las tribulaciones, de las pruebas, de los momentos difíciles. ¿Y qué dice Santiago? Mira, si te hace falta, ¿qué vas a hacer? Pídele sabiduría a Dios, ¿verdad? Porque todos somos responsables de pedirle sabiduría a Dios. Pero esta palabra de sabiduría es diferente. Lo que Santiago está diciendo es el conocimiento de Dios, aplicarlo a la vida diaria. Aquí hay más revelación de Dios a través de una persona que por el Espíritu Santo trae la sabiduría al grupo, al cuerpo, a la situación que se está trayendo, ¿verdad? Hay una cita que está ennegrecida ahí, 2 de Pedro 3:15. Me parece que esa es la cita cuando el apóstol Pedro está hablando de Pablo y le está diciendo a quien él escribe que el apóstol Pablo, por la sabiduría que Dios les ha dado, pudo aclarar algunos asuntos de salvación, el misterio, pudo aclarar los misterios. Así que busquen la cita, que en algo está como eso, porque el mismo apóstol Pedro estaba diciendo, háganle caso a Pablo, porque Dios le ha dado a él sabiduría y ustedes pueden descansar y confiar en él completamente. Todos estos slides tienen algunas citas bíblicas, ya sean de ejemplos o lugares, de ejemplos de personas o lugares donde se habla del don que se está hablando. Palabra de conocimiento, pues tal vez camina de la mano de palabra de la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué hace la palabra de conocimiento? La palabra de conocimiento no solamente trae la sabiduría de qué es lo que hay que hacer, sino el cómo lo tenemos que hacer. Esta persona puede ver con claridad, mira, para llegar a este punto tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Y otra vez, eso es un don espiritual. En la Reina Valera creo que dice palabra de ciencia. Palabra de ciencia, ¿cómo lo define? Es la capacidad que Dios da para descubrir, analizar y clarificar verdades reveladas y presentadas apropiadamente. Aquí la segunda línea es la clave, es la capacidad de entender algo que ya ha sido previamente revelado. De momento lo vemos aquí y lo sacamos para poder traer dirección al cuerpo de Cristo. Y tal vez esa es la manera más simple. Déjenme aquí buscar Hechos capítulo 9 porque quiero hacer énfasis más en la parte práctica. Hechos, capítulo 9. Sí. Espérate, que no lo cambié aquí. Ariel, palabra de conocimiento, la próxima. Gracias por dejarme saber. Hechos capítulo 9, un ejemplo de palabra de conocimiento, el cómo hacerlo, ¿verdad? Dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló con una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, fíjense lo específico de esto. Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y ponle las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, responde él, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué es la palabra de conocimiento? El cómo lo vas a hacer. La instrucción específica. De esta manera llegamos del punto A a punto B. Preguntas. Aquí alguien va a hacer preguntas. La próxima,
Ariel, servicio. Ayudar a otras. Este tal vez es uno de los dones más hermosos que existe en la iglesia. Es el don de servicio, ¿verdad? ¿Cómo comienzo la explicación? Pues diciendo que la responsabilidad de todo creyente es servir y es ayudar. No, aquí nadie viene a que le sirvan. Si Jesucristo mismo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir, pues nuestra actitud debe ser la misma. Ninguno de nosotros, no importa quién tú seas en la iglesia, vas a ser servido por nadie. ¿Verdad? Tú no mereces pleitesía, porque somos un cuerpo, somos una familia, somos una iglesia. Por lo tanto, el don de servicio se distingue porque va más allá posiblemente de su responsabilidad natural como un miembro de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la persona que tiene este don? Cumple los servicios prácticos de la iglesia. Acuérdense que todo esto es en el concepto de cómo funciona la iglesia como cuerpo. Los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo no son para fuera de la iglesia. Hay mucha gente fuera de la iglesia que son buenos servidores, pero sirven por sus motivaciones, por sus pasiones, en las cosas que les gustan. ¿Qué es lo que hace el don de servicio? El don de servicio aquí lo que hace es que nos ayuda a nosotros a servir a todo el mundo, a la iglesia, no de acuerdo a nuestras pasiones y lo que nos gusta servir. Por ejemplo, a mí tú no me tienes que preguntar 2 veces que yo vaya a predicar un sitio o que predique un funeral. Mi respuesta va a ser, voy. Ahora, pídeme que le hable a los niños. Pues eso es un momento de consagración al Señor, masiva. Y el Señor, hace unas semanas atrás, me pidieron del departamento de niños que yo bajara para aplicar la Santa Cena. Fue más difícil hablar esos 4 minutos que 45 minutos aquí en el templo. ¿Verdad? ¿Por qué uno lo hace? Servicio. Servicio. Y ayuda con las necesidades de los miembros, ¿verdad? ¿Qué distingue a estas personas que tienen este don? Pues usualmente estas personas nunca quieren estar al frente. Tú le das las gracias, les tienes que hacerle, por ejemplo, si usted va a poner una cara en el diccionario para definir quién es el don de servicio, ¿en quién usted piensa? Vamos a ver. En el hermano Vélez. ¿Cuántos se acuerdan de Vélez? ¿Cuándo Vélez le dijo que no a alguien? La gente abusaba de su don de servicio. Vélez, que no tengo llave para ir a la iglesia. Y él venía de su casa y abría con su llavero que pesaba 18 libras y le abría a todo el mundo, ¿verdad? No buscan fama ni reconocimiento público. ¿Quién más en la iglesia tiene don de servicio? Mira, todo el mundo, sin yo decir nada, Ricardo, tienes una multitud de gente detrás de ti que está, desde Richie en esa esquina hasta todo lo que está detrás de ti me están haciendo. Ricardo tiene el don de servicio. No le gusta que lo reconozcan, pero hace muchísimas cosas. Yo a veces, hace unos días, cuando estábamos haciendo lo del bautismo, yo le dije algo y tuve que decirle, pero no salgas de tu casa a hacer esto, por favor. ¿Verdad que sí? No te preocupes que yo me encargo mañana, le tuve que decir. Porque es rápido, dijo, pastor, ¿y cómo a qué hora usted termina mañana rápido para encontrarse conmigo? No, quédate con tu familia, ¿verdad? ¿Quién más tiene el don de servicio aquí? ¿Quién? Jackie y su esposo, mírenlos ahí. Ahora él está metiéndose en la consola mirando para abajo porque no quiere que lo miren. Son gente que uno pide un poquito y se entregan por completo. Así que este don no hay que explicarlo mucho. Practican la hospitalidad. El próximo, Ariel, es el de repartir o dar. Este puede ser un poquito más complejo, no por lo que significa, yo creo que es más complejo por cómo nosotros lo asociamos. Cómo nosotros lo asociamos. Porque nosotros pensamos
que el don de dar o recibir es algo que tienen que practicar únicamente las personas que tienen mucho dinero. Y es todo lo contrario. Y es todo lo contrario. Aquí yo me quiero detener, síganme en la lectura. Dice, dar es la capacidad de compartir ¿cómo? Con liberalidad para suplir las necesidades de otros. Voy a mirar para atrás, voy a hacer un reconocimiento. Otro ejemplo de don de servicio. ¿A cuántos de ustedes les gustan cómo se ven todas esas flores hermosas y matas que han puesto alrededor de la iglesia? Mírenlo ahí. Miren cómo baja la cabeza. Miren cómo se esconde, ¿verdad? Ayer yo salí de mi casa, como a las 3:30 de la tarde, estaba solo, allá al frente, poniendo unas flores que puso ahí al frente de la ventana, ¿verdad? Nadie se lo ha pedido. Eso es él. Él lo que hace es pedir, chavo. Él va donde Alberto. Él va con el plan completo. Le dice, aquí yo creo que podemos poner esta jardinera con estas matas y estas cosas. Y Alberto dice, dale, servicio. ¿A quién? A la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando la gente llegue digan, cuacho, qué bonito. ¿Verdad que se ve bien diferente la iglesia? ¿Verdad que sí? Gracias, Carlos. Gracias, Ariel. Gracias, Jackie. Gracias, Ricardo. Ahora sí. Dar es la capacidad de compartir con liberalidad para suplir ¿qué? Las necesidades de quién? De otros. Las motivaciones o la motivación es importante. La persona que tiene este don no lo hace para que se reconozcan sus ofrendas. Y tampoco lo hacen como una situación de poder. Me explico. ¿Qué es lo que hace la persona que da con liberalidad? Pues no pide nada a cambio. No toma la actitud de decir, como yo soy el ofrendante número 1 de la iglesia, yo tengo derecho a estar en la junta o tengo derecho a decidir o puedo hacer esto. Y tampoco, cuando tiene la capacidad de dar, retiene lo que puede dar porque está en desacuerdo en cómo la iglesia está manejando los asuntos. ¿Pueden ver la diferencia? El que tiene este don simplemente da. Da porque Dios mueve su corazón. Dios mueve su corazón para cubrir la necesidad de algo que está ocurriendo, que tuvo conocimiento. ¿Y cómo tuvo conocimiento? Pues porque se enteró que había un hermano necesitado, porque se enteró de algo que había ocurrido aquí. Hace unas semanas atrás, el pastor Eddie vino aquí, ¿se acuerdan cuando Eddie vino a predicar? Y Eddie estaba en su sermón hablando de los planes futuros y habló de la necesidad de tener una antena que llegara a la parte norte de Haití. Y se acabó el servicio y vino ahí y me dijo, pastor, averígame cuánto cuesta la antena. Y se cubrió la antena. 30 días más tarde, ya la antena estaba puesta allá en Haití. ¿Nosotros publicamos eso? No. ¿Por qué no se publica? Porque es una persona que fue movida a compasión cuando vio la necesidad para alcanzar. Entonces, fíjense lo que dice ahí. Es la única vez en toda esta presentación que yo he utilizado el lenguaje original. La palabra que el apóstol utiliza aquí en Corintios dice, la palabra en griego es metadidomi y aparece solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Y esas 5 veces son la línea de abajo, Lucas 11, Efesios 4, Tesalonicenses, Romanos 2 y Romanos 1. Esas 5 veces ahí. ¿Qué es lo que significa? Literalmente, dar más allá de dar. Es más allá de dar. Nosotros los mortales damos de acuerdo a nuestra capacidad. El que tiene este don da más allá. No esperando que Dios le cuente, ni siquiera pensando en los tesoros que hay en el cielo. Está dando porque esa es la capacidad sobrenatural que Dios le ha dado. Y por eso yo digo, no tiene nada que ver con riqueza. Tiene que ver con tu corazón. Permítame buscar una cita aquí. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos,
lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Entonces, para tú ser generoso, tú no tienes que ser rico. Para tú ser generoso, tú no tienes que tener una cuenta de banco bollante. De hecho, tú puedes ser el pelado más pelado de toda la iglesia y ser la persona más generosa de toda la iglesia. ¿Dónde vemos eso? ¿Se acuerdan la viuda y Jesús? Lo prediqué sobre eso el año pasado en un momento. Los fariseos, los líderes de la iglesia venían, tiraban todas sus monedas por donde se echaban las ofrendas porque hacía mucho ruido. Era una pieza de cobre que hacía mucho ruido. Y como hacía mucho ruido, todo el mundo se enteraba de, wow, esa ofrenda fue grande. Pero aquí vino esta viejita y tiró una monedita. Y Jesús desde acá la miró y le dijo a sus discípulos, ¿ustedes ven? Ella dio menos, pero fue la más que dio. Porque ella dio todo lo que tenía. Los otros dieron mucho, pero dieron menos. Porque ellos dieron de lo que les sobraba. Entonces, ¿por qué yo me detengo aquí? Porque aquí hay dos niveles de conversación. Número uno, todos nosotros tenemos una responsabilidad de dar a la obra del Señor. De aquí nadie se escapa. Tal vez menos ellos que son visitas. Yo no los conozco a ellos. Pero el resto, de aquí nadie se escapa. Todos tenemos una responsabilidad. Pero algunos de nosotros vamos a ser movidos por el Espíritu de Dios a dar con liberalidad. Pero todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Que muchos de sus miembros, no esta iglesia por si acaso, muchos de sus miembros ni siquiera cumplen con su responsabilidad y pretenden que Dios los trate con mucha generosidad. Donde está tu tesoro, allí está, ¿qué? Tu corazón. Así que Dios te puede mover a cubrir la necesidad de alguna persona, algo que está ocurriendo. ¿Cuál es mi recomendación? Si Dios te mueve a eso, no lo publiques. Nadie se tiene que enterar que tú fuiste y compraste esto, que tú diste lo otro. ¿Por qué? Porque si tú te cargas de publicar lo que es lo que va a ocurrir, pues tú estás buscando que la gente te vea. Y los que tienen este don precisamente es lo contrario. Nadie los ve. Pero todo el mundo siente su ministerio. Amén. Próxima, Ariel. Es el don de administrar o presidir. Eso estaba en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? ¿Cuál es la idea básica detrás de este don? La palabra original solamente se utiliza una vez en el Nuevo Testamento. Y esa vez es en 1 Corintios 12, 28. Y su significado tiene que ver con el asunto de la gobernanza, de dirigir, de administrar. Y en Hechos, la segunda línea de las citas bíblicas, ustedes van a ver lo que dice palabras relacionadas. Son palabras en el Nuevo Testamento que tal vez tienen la misma raíz, que hablan otra vez de la guianza. El Hechos 27:11 habla del capitán del barco, creo que eso cuando Pablo estaba naufragando, que le advirtieron y él viró el timón para dirigirse a otro sitio, pero naufragaron como quiera. Me parece que esa es la historia. Son palabras relacionadas. Tiene que ver con la dirección, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Cuál es la aplicación hoy? Hoy en día nosotros escuchamos muchísimas noticias de liderazgo en las iglesias que son déspotas, que son Hitlers reencarnados, ¿verdad? Que tratan a la congregación como si fueran súbditos y no como hermanos en la fe. El liderazgo cristiano es todo lo contrario. Otra vez, ¿por qué? Porque el liderazgo cristiano está marcado por una actitud de servicio hacia los demás. ¿Qué dice? El liderazgo cristiano se expresa en sabiduría, ejemplo espiritual, humildad,
y en satisfacer las necesidades de los que están bajo su autoridad. Aquí yo tal vez hago el disclaimer o abro el paréntesis, que mientras más visible es tu ministerio en la iglesia, más visible debe ser tu actitud para servir a los demás. No todo lo contrario. Yo di el ejemplo hace unas semanas atrás de la predicación de, pues mira, se viró el agua, a mí se me viró el café, yo fui y busqué el mapa y yo fui y lo limpié. Yo pude haberle dicho a Sammy, ayúdame con esto porque yo tengo que hacerle otro. No fue mi responsabilidad. Y usted me ve en una actividad de la iglesia, yo me quedo, recojo, doblo las sillas. ¿Por qué? Porque yo vine aquí para servir. Yo no tengo un mejor lugar o privilegio porque soy el pastor de la iglesia, ¿verdad? Los que tienen este don espiritual tienen la capacidad de dirigir los detalles del funcionamiento de la iglesia. ¿Quién usted cree que tiene este don espiritual aquí en la iglesia? Luis Alberto Ortiz, entre muchos que lo tienen, ¿verdad? Alberto tiene su esquinita bien manejada y desde su oficina ha cuidado los recursos de esta iglesia de tal manera que podemos seguir haciendo ministerio y cada vez más bajo su administración los ministerios tienen más recursos para que puedan alcanzar a más gente. Y si ustedes escuchan a Alberto, él les va a decir, nosotros no estamos gastando dinero, nosotros estamos invirtiendo en la obra del Señor. Porque su visión está clara y concisa y dirigida. Y su prioridad es preservar. Y si usted quiere tener una experiencia de esas de Close Encounters of the Third Kind, ¿verdad? Ponga en riesgo o bajo amenaza los recursos de la iglesia para que usted vea cómo sale el celo de Dios por él, de él, para cuidar lo que la iglesia tiene y puede obtener para ministrar mejor. Aquí mira, el mejor ejemplo de esta semana, el señor Ariel Ponce. Estamos hablando sobre, usted me escucha con mi lucha de los micrófonos y todas esas cosas, ¿verdad? Y él me dijo, no, José, pastor, empezamos a hablar esta semana y Ariel viene hasta con miedo. No, porque nos va a costar tanto esas cosas y se fue. Y a los 10 minutos yo lo llamé y ¿qué le dije? Que lo compre. Que compres lo que haga falta para que las personas puedan tener una experiencia buena en el ministerio, en el culto de adoración. Administración. Cuando la Reina Valera habla de que los que, creo que es Romanos, que dice los que dirijan, que lo hagan con los presiden, lo hagan con solicitud, está hablando de lo que hagas con diligencia, de que seas responsable, de que aspires a la excelencia en todo lo que haces, incluso en el ministerio de Dios. Si te lo digo de la otra parte, es que no le des las obras a Dios. No le des las obras a Dios. Si Dios te ha encomendado a ti dirigir esta área de la iglesia, este ministerio de la iglesia o este grupo de hermanos que están aprendiendo bajo tu liderazgo, hazlo con diligencia. No le des a Dios las obras. Creo que el próximo va a ser el último del día de hoy, que es el de misericordia. El de misericordia, este es bastante fácil de entender y explicar, porque tiene que ver con la actitud que se mueve en nuestra vida para atender las necesidades hacia otras personas. Este no es necesariamente como el don de servicio, pero el don de misericordia es aquel que se manifiesta en compasión radical, ¿verdad? En tú saber que esta persona tiene una necesidad específica, y no me malinterprete por lo que yo voy a decir ahora, no es simplemente dar una ofrenda para cubrir la necesidad, es que se queda presente en la vida de esta persona y camina con esta persona para asegurarse que la vida es restaurada y lo acompaña en el proceso, ¿verdad? El mejor ejemplo de eso es ¿cuál? Buen samaritano, ¿recuerdan? ¿Qué hizo el samaritano? Lo recogió, lo llevó al hotel y le dijo, cuídenlo y todo lo que inviertan en su cuidado me lo vas a cargar a mí. Pero regresó. Lo cuidó, se aseguró que la persona estaba bien. Para nosotros a veces es mucho más fácil decir, pues mira, pues doy una ofrenda y cumplo con mi responsabilidad. El don de misericordia es todo lo contrario.
Se caracteriza por amor, por la paciencia en el proceso de ayudar a las personas, ¿verdad? Y usualmente, estas personas son fáciles de identificar en la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre se les quebranta el corazón por ayudar a alguien, ¿verdad? Una persona que se entrega de esta manera, mírenla allí caminando por ahí atrás. Den la vuelta, di hola. Si tú misma, hola. Yo pienso que Betsaida tiene este don, porque no hay necesidad que Betsaida vea que ella no quiera cubrir. No importa la persona que sea. Y mucho más si la persona está fuera de nuestra iglesia. Y a veces ya viene a darnos instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer. No pedir permiso. No dice, no, esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a hacer porque así es ella. Es don en función. ¿Y cómo uno le puede decir que no a ella? Porque es que uno sabe que el corazón de ella está en el lugar correcto. Ella nunca está buscando ni pauta, ni plataforma, ni nada. Ella aquí simplemente quiere que la gente vea a Dios en acción con ellos. Así que, uno más. Bueno, vamos a intentarlo. Uno más. Ese sí es el último. Discernimiento. Este tal vez es, lo comenzamos hoy y quien esté el domingo que viene pues lo va a continuar, ¿verdad? ¿Qué es el don de discernimiento espiritual? Pues básicamente esta es la persona que tiene, otra vez, recuerden que todas estas son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen un don espiritual, al menos uno. Ningún creyente los va a tener todos, por si acaso. No te creas la superestrella porque otra vez habla mal de ti. Habla mal de ti. Pero todos debemos aspirar a por lo menos reconocer cuál es ese don que Dios me ha dado. ¿Cuál es el don de discernimiento espiritual? Pues en varios lugares en las cartas del apóstol Pablo, el apóstol habla de discernimiento de espíritus y también habla del peligro de los falsos maestros. ¿Y qué es lo que hace la persona que tiene discernimiento espiritual? Tiene la capacidad de con claridad ver esto es la verdad de Dios expresada y esto suena bonito, se entiende bonito. A la gente le encanta como lo dicen aquí, pero esto no es de Dios. Esto lo que trae es confusión. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque hoy en día, tal vez este es uno de los dones espirituales más necesarios en la vida de la iglesia. Porque lo que se escucha por ahí en muchas ocasiones de parte de aquellos que hablan en nombre del Señor, lo digo con comillas bien grandes, son opiniones personales disfrazadas y empañadas con versículos bíblicos para reforzar una idea tuya que no va de acuerdo al testimonio completo de lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. ¿Qué hace el don de discernimiento espiritual? Protege a la iglesia de las herejías y de las malas prácticas. Nuestra iglesia se ha distinguido a través de su historia por una sana doctrina y sana predicación. Pero yo les he dicho a los mismos ancianos de la iglesia, miren, si ustedes escuchan algo que yo digo o que no les gusta o que no suena bien, no tengan temor en decirme, pastor, explíqueme esto o estoy en desacuerdo con esto, porque los ancianos son los que cuidan la doctrina y cuidan al pastor también de decir lo que es incorrecto. Pero no solamente eso. Las personas que tienen este don espiritual también tienen la capacidad de discernir lo que está pasando en la vida de una persona. Se dan cuenta. Y yo puedo decir que hay momentos en que personas vienen a hablar con uno que te están compartiendo alguna necesidad o una situación particular en sus vidas, pero algo te dice Dios que ese es el frosting. Aquí hay algo más allá, más profundo. Y de nuevo, pues uno le pide ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a descubrir. No para que la persona quede en vergüenza, todo lo contrario. Es para que la persona pueda acercarse a Dios y Dios pueda restaurar y Dios pueda limpiar y perdonar. Y hay veces que este don funciona en la vida individual, en la relación personal. Hay otras veces que es a nivel de iglesia, ¿verdad? En ese sentido, nosotros tenemos que orar por más gente que tenga este don.
Ahí dice disputas entre hermanos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Leímos la carta de Santiago el pasado domingo en la iglesia. Hay un mensaje, hay una porción en esa carta que Santiago dice, ¿de dónde nacen los pleitos entre ustedes? ¿Verdad? Del corazón. ¿Por qué? Porque las motivaciones nadie las ve, pero se reflejan en cómo peleamos, cómo discutimos y cómo llevamos las peleas. ¿Y qué hace una persona con el don de discernimiento espiritual? En la dirección del Espíritu Santo, en estos procesos de resolución de conflicto y mediación, de momento puede descubrir lo que está ocurriendo realmente allí donde nadie lo ve, donde solamente el Espíritu Santo de Dios puede revelar y puede mostrar. ¿Para qué? Para que los que están en este proceso de resolución se den cuenta que aquí está Dios. Y como ustedes me escuchan decir a continuación, a menudo, de Dios nadie se esconde. Dios todo lo puede ver. Ustedes pueden encubrir sus motivaciones, tapar lo que ustedes piensan que no quieren que el pastor se entere, pero Dios sabe, Dios ve. Y Dios va a traer esas cosas a la luz. Un ejemplo del don de discernimiento y la revelación de Dios, de la Biblia, el más fácil, ¿cuál es? Vamos a ver, el más fácil, bien fácil. Tienen que gritarlo porque yo estoy medio solo. Salomón está hablando de sabiduría, pidió la sabiduría. Antes de Salomón, ¿qué? Jesús. Jesús, cuando la tentación de Satanás, lo que está trayendo Mayra, dos ejemplos les voy a dar. El niño que le traen a Jesús, que le dicen, se lo dimos a sus discípulos y sus discípulos no pudieron con él, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo le traen al niño a Jesús? Le dicen, el niño está enfermo. Los discípulos no pudieron con él. ¿Y qué hace Jesús? Reprende el demonio. Entonces Jesús vio con claridad que no era un asunto de enfermedad, era un asunto de posesión. Entonces los discípulos le dijeron, pero porque tú puedes y no puedes, nosotros no. ¿Y qué les dijo Jesús? Es que esto es una cuestión de ayuno y oración, ¿verdad? Discernimiento espiritual. Segundo ejemplo del Antiguo Testamento, David, cuando el profeta le trae la situación y le dice, ese eres tú. David descargó con toda la furia. ¡Ay, esa persona se merece! ¿Y qué hizo él? Te lo mereces tú. ¿Qué tuvo que hacer David? Levantó las manos. Él pensaba que nadie lo sabía. De Dios nadie se esconde. Dios todo lo ve. Oremos para que cada día más en nuestra iglesia exista este don. No para criminalizar ni aplastar a la gente. Es para invitar a las personas a vivir limpia y santamente delante de aquel que los salvó y rescató sus almas. Amén. Allá atrás, mírenlo allí con los brazos extendidos. Camisa azul. Ese varón de Dios tiene el don de discernimiento. Además del de administración. Ese varón de Dios tiene el don de discernimiento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus dones. Gracias por lo que haces en medio de nuestras vidas. Porque la iglesia es un milagro. Y cuando la vemos funcionar de acuerdo a sus dones, nos sorprendemos más. Muchísimo más. Porque de la única manera que esto puede funcionar para que traiga gloria a tu nombre es porque tú estás en el medio. Así que mientras nosotros hablamos de este tema, Señor, ayúdanos a evitar el protagonismo, a querer estar en el centro, a querer tener todas las capacidades, porque eso no es bíblico. Ayúdanos a confiar en lo que tu Espíritu Santo nos da, a ser agradecidos por el privilegio de servirte para servir a la iglesia y edificar a otros, Señor. Y que todos anhelemos y aspiremos, Señor, no solamente conocer, sino poner nuestro don en función para la gloria de tu nombre y el beneficio
de tu iglesia. Amén.